¿qué es lo que quieres? Vengo por Chiapas, ya que es parte de México. Es nuestra parte. ¿No sabes quién soy? Tú no eres nadie. Nos has quitado agua potable, luz. Estamos sin comida. ¿Qué es lo que quieres? Arriba el ejército zapatista. Mi nombre real es Rafael Sebastián Guillén Vicente. Somos Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, una organización mexicana de carácter político libertaria, que en sus inicios fue militar. Nuestra inspiración política es el zapatismo, el marxismo y el socialismo libertario, y su estructura militar es guerrillera. Nuestro objetivo es un mundo nuevo, y en la Declaración de la Selva Lacandona establecimos lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno en nuestro país libre y democrático. Salimos a la luz pública en el estado mexicano de Chiapas el 1 de enero de 1994, cuando nosotros, armados, intentamos ocupar 7 cabeceras municipales, el mismo día que entraron en vigor el Tratado Libre de Comercio de América del Norte, afirmado por Canadá, Estados Unidos y México, y conocido también como NAFTA, por sus siglas en inglés, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuestionando el sistema político mexicano sobre sus empresas de modernidad. Su objetivo era el derrocamiento del presidente elegido y el establecimiento de una democracia participativa. Cabe aclarar que al principio fuimos un movimiento marxista-leninista. Cambiamos la estrategia de imagen al autocatalogarnos como un grupo que reivindicaba los derechos de indígenas, quizás previendo de una imagen de guerrilla dura e ideológicamente desconectada de la mayoría del pueblo. No causaría la empatía ni el apoyo deseado, cuestiones que no mencionamos en la primera declaración de la Selva Lacandona. Nuestras acciones se articulan sobre la base de 3 planteamientos mínimos. La defensa de derechos colectivos e individuales negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos. La construcción de un nuevo modelo de nación que incluya la democracia, la libertad y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma de hacer política. El tejido de una red de resistencias y rebeldías altermundistas en nombre de la humanidad y el contra el neoliberalismo. Nuestra documentación zapatista marca 7 etapas del EZLN. La primera fue la de la selección de los insurgentes que formaría la primera célula político-militar de la organización. La segunda sería la de la fundación de nuestro Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tras la instalación del primer campamento zapatista en Chiapas, al que llamamos La Pesadilla. La tercera etapa fue de la preparación y estudio de estrategia y táctica militar, a partir de los manuales de los ejércitos estadounidenses y mexicanos, de instalaciones de nuevos campamentos como el Fogón, reclutas Baby Dog de la Juventud y hasta uno llamado Margaret Thatcher. En la cuarta etapa, más o menos hacia 1985, el grupo insurgentes hizo los primeros contactos con los pueblos de la zona. La quinta etapa del mismo EZLN la llama de crecimiento explosivo porque su área de influencia abarcó no solo a la Selva Lacandona, sino también la zona de los Altos y el norte de Chiapas. La sexta etapa enmarcó la votación a lo interno de la organización respecto a ir o no a la guerra contra el gobierno mexicano, luego del sí mayoritario. En 1993, el EZLN, aparándonos del artículo 39 de la Constitución Política de México, inicialmente planteaba el derrocamiento del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, bajo la sucesión de que en las elecciones de 1988 había usurpado el puesto de primer mandatario tras un fraude electoral de enormes proporciones. El EZLN consideraba que el sexenio salinista tenía como un punto de partida un proceso electoral plagado de irregularidades que iban desde un padrón con ciudadanos que inclusive ya habían fallecido y aún así parecía que habían votado, hasta un sistema de cómputo de los resultados que cuando iba arrojando cifras a favor del contrincante, el expriista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se vino abajo.
pasando por la quema de la paquetería electoral, cuando la sociedad y los partidos políticos de la oposición demandaban la revisión de esta para esclarecer y dar certeza a la elección. Más aún, para 1994, el gobierno de Salinas de Gortari llegó a postularse para presidir la Organización Mundial del Comercio y se manejaba en algunos círculos de la política nacional la posibilidad de reformar la Constitución para permitir su reelección. Yo, Carlos Salinas de Gortari, afirmo que el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los asesinatos del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y el entonces secretario general de su partido, José Francisco Ruiz Massieu, todos hechos ocurridos en su último año de gobierno, fueron un ataque contra las reformas propuestas por su administración. Lo que vimos en ese inicio de 94 fue un intento de descarrilamiento del gobierno como respuesta al proceso transformador tan intenso que habíamos llevado a cabo. Ante todo ello, había una resistencia de los grupos que antes se beneficiaban de un sistema tan cerrado y anquiloso, ¿no?, que había querido descarrilar las reformas y no pudieron, entonces decidieron descarrilar al gobierno, y eso es lo que intentaron en 1994. Como parte del proceso transformador, me refiero al Tratado de Libre Comercio, suscrito con Estados Unidos y Canadá, a la reforma educativa y a las modificaciones a los artículos constitucionales 27 sobre la propiedad de la tierra y el agua, y 130, que plasma la separación entre la Iglesia y el Estado. Ante el terrible problema de los desplazados que eso llevaba, me motivó a mí, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, a hablar con el secretario de la Defensa, que me dijo: ya no tenemos nosotros problema, y entonces decidí dar por anticipado lo que generalmente se daba al final de los procesos de negociación guerrillera. Hubo un conato de crisis. Carta hacia Eduardo Galeano, escrita por el subcomandante el 2 de mayo de 1995, desde Montevideo, Uruguay. Me encuentro en las montañas del suroeste mexicano, en Chiapas, México. Señor Galeano, le escribo porque me dieron ganas de escribir. Porque ya pasó el Día del Niño acá en México y se me ocurre que a usted le puedo platicar lo que acá pasa. En un Día del Niño, en medio de una guerra sorda, le escribo porque no tengo ninguna razón para hacerlo, y entonces puedo así contarle lo que pasa o lo que se viene a la cabeza, sin la preocupación de que no se me vaya a olvidar el motivo de la carta. Porque sí, pues también porque le pedí el libro que me regaló y porque ese ratón cambista que suele ser el destino ha repuesto el libro perdido con otro libro. ¿Y por qué se ha quedado bailando en la cabeza una parte de su libro las palabras andantes? ¿Por qué dice así? ¿Sabe callar la palabra cuando ya no se encuentra en el momento que la necesita ni en qué lugar que la quiere la boca? ¿Sabe morir? En abril de 2000, Vicente Fox, candidato a la presidencia, envía una nueva propuesta de diálogo al subcomandante insurgente Marcos sin obtener respuesta. En mayo, un grupo de civiles ataca a 2 indígenas del municipio autónomo de Poló, Chiapas. Miembros de la PFP son enviados para garantizar la seguridad de la zona. Las coordinadoras zapatistas y diversos organismos no gubernamentales lo consideramos como una clara provocación al EZLN. Vicente Fox es elegido presidente y, como una de sus primeras órdenes, toma la decisión de retirar al ejército de la zona de conflicto, por lo que todos los militares ubicados en Chiapas comienzan a salir de la zona. Tras este gesto, el subcomandante insurgente Marcos acepta iniciar el diálogo con el gobierno de Vicente Fox, pero poco después exige condiciones para la paz.
especialmente que el gobierno federal desarticule a los demás grupos en armas, los grupos paramilitares priistas. El líder de la guerrilla del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional de México, el subcomandante Marcos, anunció hoy en un comunicado que se cambiará el nombre por el de un maestro militante del grupo que fue asesinado a principios de este mes. Siendo las 2:08 del 25 de mayo del 2014, en el frente del combate suroriental del EZLN, declaró que dejará de existir el conocido como subcomandante insurgente Marcos, el autodenominado subcomandante de acero inoxidable. Afirmó en un comunicado firmado desde las montañas del sureste mexicano, difundido por los medios zapatistas. Marcos asegura que a partir de la fecha se hallará llamar subcomandante insurgente Galeano, en un acto que pretende burlar a la muerte en la realidad. Galeano era maestro militante del EZLN, José Luis Solís López, quien fue asesinado el pasado 2 de mayo en el campamento de La Paz en la realidad, en un hecho por el cual la guerrilla responsabilizó a la organización campesina histórica, al gobierno del estado de Chiapas y a los principales partidos políticos mexicanos. En el extenso documento, el ahora subcomandante insurgente Galeano dice que con el cambio del nombre, si alguien entiende esta lección que dan nuestras compañeras y compañeros, habrá entendido uno de los fundamentos del zapatismo. Al subcomandante Marcos no se le veía en público desde el 2009, cuando participó en el Festival de la Digna Rabia realizado en San Cristóbal de las Casas. La guerrilla zapatista mexicana celebra este año el 20 aniversario de su creación, conmemorando el pasado 21 de enero.